Bien, alumnos, en este segundo video de equilibrio iónico vamos a ver el concepto de ácidos y bases débiles, grado de ionización, concepto de pH y también el concepto de indicadores ácido-base. Para comenzar a analizar los ácidos y bases débiles, retomamos la definición que vimos en el video anterior de Bronsted y Lowry. Ácido es aquella especie que tiende a perder protones y base aquella especie que tiende a captar protones. Tratándose de ácidos y bases débiles, lo primero que vemos es que estos ácidos y bases se ionizan parcialmente, lo cual se puede representar a través de una reacción reversible. El ácido, para liberar su protón, debe reaccionar con alguna sustancia, una base, que capte dicho protón, formando iones hidronio en este caso, y el anión, que es en este caso el anión acetato, y que proviene de ese ácido débil, ácido acético. Pero en estos casos debemos aprender a leer las reacciones reversibles también de derecha a izquierda. O sea, el anión reacciona con el ion hidronio, en este caso comportándose como una base. ¿Por qué? Porque capta un protón del ion hidronio para formar agua y restaurar el ácido acético. Así que va a ser muy común en todo este tema de pH, sobre todo con electrolitos débiles, hablar de los pares ácido-base conjugado. En este caso tenemos el ácido y la base. Fíjense cómo la misma situación aparece en la ionización del amoníaco. El amoníaco es una base y demuestra su basicidad captando un protón del agua. ¿Sí? Entonces se forma el ion amonio y oxidrilos. Pero si aprendemos a mirar esa reacción también de derecha a izquierda, vemos que el ion oxidrilo se comporta como una base, ya que capta protones del ion amonio, formando otra vez agua y restaurando la formación del amoníaco. Tratándose de reacciones reversibles, en algún momento se establece un equilibrio, y en ese equilibrio entonces nosotros podemos plantear la expresión de una constante de equilibrio, que va a ser la concentración de protones por la concentración del anión sobre la concentración del ácido. En la otra forma, si escribimos el ácido más agua, en lugar de concentración de protones nos va a quedar concentración de hidronios, y también aparecería la concentración del agua en el denominador, pero tratándose de un líquido puro, su concentración es una constante y puede meterse dentro del valor de la constante de equilibrio, con lo cual aparece ese dato de constante de acidez. Como vemos en estas reacciones, la concentración de protones es igual a la concentración del anión, con lo cual podemos decir que la expresión de la constante de acidez es la concentración de protones al cuadrado sobre la concentración del ácido. Todo esto en el equilibrio. O sea, la concentración al cuadrado de protones es igual a la constante de acidez por la concentración del ácido en el equilibrio, si es que esa concentración la pasamos multiplicando el otro término. Y de ahí podríamos despejar la concentración de protones como la raíz cuadrada de la constante de acidez por la concentración del ácido en el equilibrio. Pero, en determinadas circunstancias vamos a poder decir que la concentración del ácido en el equilibrio prácticamente es igual a la concentración inicial del ácido, como vamos a ver en un instante. En las bases débiles podemos plantear exactamente lo mismo. Esta es una base que en su fórmula tiene oxidrilo, o sea, sería más una base de Arrhenius, ¿sí? Pero en este caso débil, se ioniza dando el catión B+ y oxidrilos. La constante de basicidad sería la concentración de la base por la concentración de oxidrilos, la concentración del catión por la concentración de oxidrilos sobre la concentración de la base. Y en la misma situación que antes, como la concentración de este catión es igual a la concentración de oxidrilos, elimino este mensaje, entonces encontramos con que la expresión de la constante de basicidad
es la concentración de oxígenos al cuadrado dividido la concentración de la base en equilibrio, y haciendo el mismo despeje que antes, esa concentración de oxígenos al cuadrado es igual a la constante de basicidad por la concentración de la base. Esa concentración de oxidrilos entonces se puede sacar como la raíz cuadrada de Kb por la concentración de la base en el equilibrio, que en ciertas circunstancias, al igual que en el caso anterior, esa concentración de la base en el equilibrio podemos decir que es directamente la concentración inicial de la base. ¿Cuándo podemos decir eso? Si nosotros planteamos cualquier equilibrio, la concentración del ácido o de la base en el equilibrio van a quedar como la concentración inicial menos una cierta cantidad X. ¿En qué casos esa X se puede despreciar y podemos decir entonces que la concentración del ácido de la base en el equilibrio va a ser igual a la concentración inicial? Para que eso ocurra, lo que debe ocurrir, bueno, justamente, es que el valor de X, o sea, la cantidad que se ioniza el ácido o la base, tiene que ser despreciable. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando el cociente entre la concentración inicial del ácido y la base sobre el valor de la constante sea mayor que 1000. En esos casos, ¿sí?, donde estamos diciendo de alguna manera que la constante es muy pequeña para que ese cociente me dé mayor que 1000, entonces vamos a poder decir que ese valor de X es despreciable y por lo tanto la concentración en el equilibrio del ácido y de la base directamente podemos decir que es la concentración inicial. La fuerza de un ácido y de una base está directamente relacionada con el valor de su constante. ¿Por qué? Porque como hemos visto en equilibrio químico, cuanto mayor es el valor de la constante, más desplazada estará la reacción hacia el lado de los productos. Quiere decir que cuanto mayor sea la constante de acidez, por ejemplo, mayor va a ser la cantidad de protones que libera, y eso significa que mayor va a ser la fuerza del ácido, mayor va a ser la acidez de esa solución. Lo mismo podemos decir con una base. Cuanto mayor sea la constante Kb, significa que más desplazada hacia la derecha, hacia los productos, va a estar la ionización, o sea que se van a liberar mayor concentración de oxidrilos. Significa que tenemos una base más fuerte. Directamente la fuerza de un ácido está dada por el valor de su constante y lo mismo con la fuerza de una base. O sea que si yo comparo dos ácidos débiles, el que tenga mayor constante de los dos va a ser el más fuerte porque se va a ionizar en un mayor porcentaje, y lo mismo ocurre con si yo comparo dos bases débiles. El que tenga mayor constante, Kb, significa que se va a ionizar más, va a liberar mayor concentración de oxidrilos, ¿sí? Entonces va a ser una base más fuerte. Una forma de medir, u otra forma de medir la fuerza de un ácido y de una base, es el grado de ionización o el porcentaje de ionización, que se define como el valor de X, o sea la concentración de protones o de oxidrilos en una base, dividido su concentración inicial. Y lo mismo, el mismo concepto porcentual es multiplicando el valor anterior por 100. Esto significa que si yo tengo un ácido fuerte, está 100% ionizado, estamos hablando de un alfa igual 1. Un ácido o una base que no se ionizan en absoluto van a tener un alfa igual 0. Pero cuanto mayor va a ser, cuanto más valga la constante, significa que mayor va a ser el valor de X con respecto a la concentración inicial, o sea que mayor va a ser el porcentaje de ionización. Y esto lo tenemos que comparar con la forma en que sacamos rendimiento en equilibrio químico. Porque el rendimiento lo podemos hacer por una regla de 3, pero también lo podemos sacar como el valor de X por 100 sobre la concentración inicial, pero esta concentración inicial es el máximo valor que puede tomar X, o sea, el valor para el cual la concentración del reactivo limitante se hace 0. Hay un valor máximo de X, que es aquel en el cual esa concentración del reactivo limitante se agota por completo, y ese es el indicativo de que esa reacción ocurriría con un 100% de rendimiento.
Bien, y acá tenemos esta tabla de Bronsted que está, va de la mano con lo que hablamos recién de la fuerza de un ácido y de una base. Entonces, si nosotros tenemos ácidos fuertes, y acá tenemos un aumento de la fuerza ácida, estamos hablando de que los ácidos fuertes que se ionizan 100% son aquellos donde la constante de acidez sería mayor a 100, ¿sí? Hasta teniendo los ácidos ya muy débiles donde su constante de acidez sería extremadamente baja, ¿sí? Pero por otro lado, si un ácido se ioniza 100%, quiere decir que su base conjugada no tendría prácticamente tendencia a captar protones, o sea, su base conjugada sería extremadamente débil. De la otra mano, si yo tengo un ácido que es muy débil, se va a ionizar muy poco, lo que es lo mismo que decir que su base conjugada va a tener mucha tendencia a captar protones para volver a regenerar el ácido. La conclusión final es que cuanto más fuerte es un ácido, más débil es su base conjugada, como indica este cuadro, y viceversa. Cuanto más fuerte es una base, más débil es su ácido conjugado.